Amén. Bueno, en el capítulo pasado habíamos presentado esta serie Adán y yo. Y si usted se recuerda, estábamos en Génesis capítulo 2 del 7 al 17. No lo vamos a leer, pero yo creo que usted sepa dónde estábamos para que usted se refresque. Y ahí tenemos, recuerde todo lo que hablamos de que Adán era único, que Adán era un ser especial, fresquito de la fábrica del Señor. No tenía, yo dije, y no lo decía en broma, lo decía en serio, Adán no tenía una verruga, no tenía una mancha, y sobre todas las cosas no tenía un carácter viciado, no tenía un carácter inclinado hacia el mal como tenemos nosotros. Más bien el carácter de Adán estaba inclinado hacia su creador, ¿verdad? Ahí no había ninguna interferencia. Adán no estaba malcriado por los padres ni nada de eso. Adán nació perfecto y allí se estaba estableciendo una prueba, ¿verdad? Todo iba a ir bien, lo único que tenían que hacer era obedecer a Dios y su palabra, ¿verdad? Y no iba a haber ningún tipo de problema. Yo quiero expresar algo que lo que ocurre allí, porque cuando hablamos de Adán, y a lo mejor alguien piensa, bueno, estaba refiriendo a los hombres, las mujeres no tienen que ver con esto. No, lo que ocurre allí va a impactar la raza humana, va a impactar al primer hombre y la primera mujer, los primeros padres, eso lo vamos a ver, pero ambos eran perfectos, aunque Eva fue creado después, y eso tiene cierta importancia, y Pablo llama la atención en eso, de que el orden es que Adán fue creado primero y después Eva, y Eva fue creada a partir de un pedazo de Adán, ¿verdad? De la costilla, dice, de ahí Dios creó a Eva. Pero vamos a entrar en eso. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que lo que va a ocurrir ahí con los hombres ocurre con la familia completa, con la primera familia. ¿Amén? Y hermano, este es el principio de la civilización. Qué bendición que nosotros a través de la palabra de Dios podemos asomarnos por una ventana que se llama la Biblia. Podemos asomarnos al principio de la civilización humana, al inicio, al génesis, no solo de la tierra y de todo lo creado, sino al génesis de la raza humana, de la especie, de nosotros. Adán y Eva son nuestros padres y son nuestros representantes también. Ahora, al principio del culto, yo les leí a ustedes lo que se conoce teológicamente como el mandato cultural. El mandato cultural. Algunos se piensan, por ejemplo, vamos a leerlo otra vez. Yo no lo tenía en planes, pero quiero leérselo para que lo vean. Y está en Génesis 1. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Escuchen, y los bendijo Dios y les dijo, este es el mandato cultural: fructificad y multiplicados. Fructificar tiene que ver con la multiplicación de la especie, ¿no? Y ya ustedes saben lo que eso significa. Pudiéramos hacer en un momento determinado, cuando abordemos el tema de si el sexo es malo o bueno, que algunos piensan que el sexo es malísimo, ¿verdad? Fructificado, no era in vitro ni era el probeta, y es una orden que Dios le da a la primer pareja: fructificado, o sea, llenad la tierra con la especie, que se multipliquen. Déjenme decirle que Dios en ese entonces, Dios no estaba en contra de que la primera pareja tuviera hijos. De hecho, no había ninguna especie de limitación en cuanto a la cantidad. Más bien le dice fructificados, le da libertad aún en ese aspecto. Y entonces le dice luego: llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es el mandato cultural. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, algunos tienen esta idea, como todo aquí luce muy natural, ¿verdad? Un huerto, ni siquiera se hablan de construcciones, ¿verdad? No escuchamos que haya ninguna construcción, no escuchamos que surja de ahí algún invento, no vemos instrumentos, etc. Sin embargo, aunque estamos en el inicio del desarrollo de la civilización, Dios sí le da el mandato al hombre de que administre y de que gobierne y que haga la tierra producir, que la desarrolle. Eso es lo que es el mandato cultural. Cultural es de cultivar, ¿verdad? Alguna gente se piensa, bueno, es que quizás las creaciones, todos estos inventos y las cosas que el hombre ha creado, y las ciudades y los automóviles y el desarrollo, etcétera, etcétera, eso es malo. No, eso no es malo. Dios mandó al hombre a que sojuzgara la tierra.
a que la labrara y a que la explotara a su máximo potencial. Amén. Lo que pasa es que el hombre en nuestros días, producto de la caída y del pecado que mora en él, ha acabado con la tierra, o sea, se ha pasado. Ya ustedes ven como, por ejemplo, hoy en día cuando se está tratando de que en las ciudades se hagan áreas verdes, porque es tóxico vivir en las ciudades como están. Necesitamos áreas verdes, necesitamos los pulmones de la sociedad, etc. Cuando Dios le da este mandato a Adán, imagínense qué hubiera pasado si el hombre no hubiera caído. Piensen por un momento, yo sé que esto es un poco especulativo, el hombre cayó, pero vamos a tratar de soñar un poquito. Piensen lo que sería ese mandato de desarrollarse, de explotar, de sacar lo mejor de la tierra, si el hombre no hubiese caído. Piensen qué tipo de sociedades tendríamos, piensen qué tipo de ciudades tendríamos. ¿Amén? Porque el hombre ha creado cosas buenas. ¿Qué es lo que convierte algo en algo malo? Algo de lo que el hombre desarrolla y crea en algo malo, el pecado. ¿Verdad? Nosotros tenemos avances como por ejemplo el teléfono. El teléfono es un avance tremendo. Sin embargo, puede ser mal usado. Tú puedes usar un teléfono para llamar a alguien y dar una orden de que asesine a otra persona. Tú puedes usar un teléfono para darle una orden a un ejército que invada una nación. ¿Es el teléfono malo? No es malo. Lo mismo pasa, porque le voy a decir algo, hermano. Hay un espíritu por ahí medio purista que piensa que todo es malo. Y se olvida que las cosas que el hombre ha creado, las ha creado porque Dios le ha dado esa capacidad de crearlas. Y Dios le ha dado ese mandato de que sea una especie de mini creador, porque está hecho de imagen y semejanza de Dios. Entonces, la tendencia natural del hombre es crear. Amén. Es construir cosas, hacer cosas, es cultivar, es labrar. ¿Verdad? Es sojuzgar, es administrar, es dominar. En el buen sentido, ¿no? Esa es su tendencia natural. Si el hombre no hubiera caído, es muy probable que pasada esta prueba que Dios le puso en un principio, si lo hubiera superado, bueno, tuviéramos una especie de paraíso ya. Amén. Amén. Tuviéramos una especie de paraíso. Imagínense nuestras ciudades, imagínense las cosas que hubiéramos logrado. Porque si el pecado, miren cuántas cosas hemos avanzado con una naturaleza caída, miren cuánto bien se ha hecho, cuántas cosas se han descubierto, cuántas bendiciones se han extraído de la tierra, de los árboles, de los animales. Imagínense ustedes sin estar en un estado caído. Pero bueno, ahora dejamos al hombre ahí en el huerto con autoridad sobre la creación, con la misión de extraerle a la tierra todo su potencial para la gloria de Dios, y esto es importante, y el bien de la especie. Porque el mandato de sojuzgar la tierra es para la gloria de Dios, para mostrar la grandeza de Dios en la creación y la grandeza de la imagen de Dios en el hombre, pero es también para el bien de la humanidad. Usted sabe, un pequeño paréntesis, ese criterio fue redescubierto en la época de la Reforma, porque le voy a decir algo, el catolicismo romano no era muy inclinado a estas cosas. Y por eso el catolicismo romano, y esta es la historia, no queremos ofender a nadie, pero la verdad, el catolicismo romano, donde quiera que llegaba, empobrecía. Empobrecía y llenaba a la gente enseguida, a los pueblos de oscurantismo. Todo es malo, no se puede, tienes que hacer esto, y solamente los que tienen acceso a Dios son los curas, etc. Y entonces aquello empobrecía las poblaciones donde llegaba. Sin embargo, el cristianismo reformado, que se origina precisamente en la Reforma, entendió esto. Entendió que Dios le ha dado al hombre capacidades para que las use, para que las explote, para desarrollarse, para la gloria de Dios y para el bien de la humanidad. Por eso, miren esto que interesante. El criterio, quizás a lo mejor ahora no, pero el criterio católico antiguo era que el trabajo era como una especie de maldición. ¿Verdad? Sí, sí. Y de hecho los latinos tenemos eso, un poco eso. Ay, el trabajo. Ay, el trabajo. Eso se nos ha pegado. Sin embargo, los reformadores vieron esto distinto y dijeron, no, el trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es la oportunidad que Dios le da al hombre de que prospere, de que salga adelante, de que genere y cree y se desarrolle y haga bien a otros también. Necesitamos estimular
y ver el trabajo como una bendición de Dios. Por eso, noten que los países que fueron tomados por la reforma, como los países nórdicos, como más o menos de reformador, de ese criterio, no todo uniformemente, pero de ese criterio reformador, luterano, calvinista, evangélico, muchos de esos países, es más, muchos, no, casi todos, superaron la pobreza primero que los demás. Y de esa mentalidad, y yo no quiero perderlo, pero para que me entiendan, de esa mentalidad de ver esto como un mandato cultural, como una bendición, porque otra cosa, no sé si usted se da cuenta, Dios puso a Adán en el huerto y dijo que lo labrara. O sea, ese criterio que ser cristiano o estar en la espiritualidad es sentarse así a flotar y que las cosas pasen y que nadie haga nada, eso no es de Dios, ¿verdad? Eso no es de Dios. Y donde quiera que estas ideas tomaron las sociedades, tomaron los países, esos países superaron la pobreza y se desarrollaron primero que los demás. La Alemania, la Inglaterra, los Países Bajos, toda esa gente, ¿dónde? Suiza, Suecia, que ahora hay hoy en día las cosas han equilibrado más y esos mismos países se han convertido en los países más seculares porque de alguna manera el materialismo y el desarrollo les ha hecho daño. Bueno, eso es otra historia, pero el caso fue que se desarrollaron, ahí surgieron las grandes revoluciones industriales y la creatividad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, resultó en prosperidad y en avance de los pueblos. ¿Sabe por qué? Porque honraban el trabajo, tenían lo que se llamaba la ética del trabajo, lo veían como una bendición y como el bien de los demás. Por eso, ya sabe de dónde nace, ¿qué es otra cosa que nace de este pensar? Las universidades, las grandes universidades, los grandes centros de estudio. De ahí surgieron los hospitales también, de ese criterio. De ahí surgieron grandes planes sociales para desarrollar las naciones, para desarrollar los alcantarillados, para desarrollar las estructuras, etc. ¿Por qué? Porque el hombre estaba suelto para crear. No se le estaba diciendo, no, trabajar es una maldición, ¿para qué tú trabajas? Al contrario, se le decía, es una bendición de Dios y a través de ella vas a prosperar tú, vas a sacar adelante tu casa y vas a hacerle bien a los demás. Amén. Amén. Eso viene del Génesis. Amén, ¿no? Eso viene del Génesis. Entonces, esa es la condición en la que estaba. Y entonces, queridos hermanos, aparece otro intérprete de la realidad. Esta palabra, me gusta que así lo dice el pastor Sujel Michelet. Vamos a leer Génesis 3. Porque yo sé que a esta altura usted se habrá preguntado, ay, pero ¿y dónde está la Biblia? Que no ha leído la Biblia, para que el mensaje sea espiritual. Amén, amén. Entonces dice, en Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho, no comáis. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ya está ubicada, ¿no? No, Satanás, que si podemos comer de todo. Pero del fruto que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantal. Decía ahorita que ahí aparece otro intérprete de la realidad, una serpiente que habla. Esto es interesante, una serpiente que habla. Es interesante y misterioso. La gente dice, no, eso es un simbolismo. Yo no creo que es un simbolismo. Algo sucedió ahí, que este animal que la Biblia refiere como una serpiente habló. Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo pienso de una manera, esto soy yo, es mi especulación.
Yo pienso que Adán, que Dios permitió, miren, para que me entiendan, nada más hay dos hombres. Ellos son lo superior que hay ahí. Ahí no hay nada más arriba que ellos. Todo lo que se mueve ahí está bajo los pies de ellos. ¿Ok? Porque Dios les ha dicho que enseñoreen sobre todas las bestias, incluyendo la serpiente. ¿Ok? A ver si me siguen para que vean el punto de lo que voy a hacer. Cuando Dios le dice que enseñoree sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias, sobre lo que vuela, está considerando la serpiente. O sea, la serpiente es un ser inferior. De alguna manera, porque vamos a suponer, si se le aparece un ángel, Adán y Eva, un ángel luminoso, ¿verdad? Un ser impresionante, hubiera sido más fácil creer estas cosas, ¿no? Porque entonces Adán y Eva hubieran visto, bueno, este ser luce superior a nosotros, vamos a hacerle caso. Pero si aparece un animal, escuchen, yo creo que Dios impidió, para darle la ventaja a Adán, Dios impidió que otro ser se apareciera y permitió la tentación, pero que la tentación viniera por la vía de un animal. Lo que quiero decir es que Adán debió en primer lugar reconocer que él estaba por encima de ese animal. Que ese animal no podía venirle a interpretar la realidad a él, de quién era Dios y lo que Dios decía. Porque el más grande intérprete de la realidad que había ahí era Adán y Eva, que eran los seres superiores. En ese contexto del mundo creado, ellos eran los seres superiores. Ellos eran los reyes. Y yo me pregunto, ¿no es esa a veces la historia nuestra? Que nosotros permitimos que venga otra gente inferior espiritualmente. No estoy hablando de gente en el sentido de que usted vaya a pensar, no, porque yo soy más que fulano de tal. No en ese sentido. Pero que venga gente que no tiene la revelación, el conocimiento espiritual que tengas tú a interpretarte la realidad y decirte lo que es bueno, hermano. Y tú se lo permitas. Claro. Y no solo se lo permitas tú, sino hagas partícipe a tu familia de esas mentiras. Amén. Amén. O sea, un animal, una bestia que se arrastra, a pesar de que los teólogos dicen que era una serpiente bonita, con plumas. Y les voy a decir algo. La imagen de la serpiente anda por ahí en muchas culturas, entre ellos las aztecas. Las aztecas tienen a Quetzalcóatl, que es una serpiente emplumada, ¿verdad? Y ustedes saben que es un dios pagano. Los mayas también tenían su versión de la serpiente emplumada. Los chinos por allá tienen su versión de una serpiente también, que es media serpiente, media dragón. El paganismo ha asumido ese símbolo. La única cultura que ve el símbolo de la serpiente como algo malo somos los cristianos, la cultura judeo-cristiana. ¿Ven? Pero la serpiente se ha hecho un emblema del mal y ha venido a tomar un lugar preponderante en algunas de las culturas más paganas, más sanguinarias, más idólatras que han existido. Pero ese no es el punto. Lo que estábamos ahorita es, viene este animal y le interpreta la realidad a través de la mentira, porque es lo que es un mentiroso, eso lo sabemos. Después Jesús lo va a desenmascarar. Después la Biblia nos va a explicar a Satanás. Porque quiero decir, hermano, estamos delante de un genio. Satanás es un genio. Lo peor que hace un cristiano es subestimar a Satanás. No te digo que tiene que estar hablando de Satanás todo el día, porque hay que tener fascinación con el diablo. Ay, porque que los demonios, que Satanás y que el diablo. Deja a Satanás tranquilo. Está bueno ya que te estás obsesionando con lo demoníaco. Pero no lo subestime. Porque él es un genio y sabe cómo introducirse. Mira cómo se metió en la creación y mira cómo se introduce donde está la primera familia perfecta, verdaderamente perfecta. Para cerrar lo que estaba diciendo de la serpiente, yo pienso que Dios, mi punto de vista, usted puede creer esto o no lo puede creer, usted puede tener otra interpretación, leerse un libro por ahí, a ver qué dicen otros pastores, otros teólogos, pero yo creo que a lo mejor Dios impidió que un ser como un ángel o Satanás en forma de ángel se apareciera a hacer la tentación, porque hubiera sido más fácil. A lo mejor estos hubieran caído y hubieran dicho, bueno, Eva o a Eva le hubiera dicho a Adán, mira esta cosa, este debe ser Dios, hay que hacerle caso, o debe ser más que Dios, porque él dice, sabe más que Dios. No, fue un animal.
un animal conversando con la cumbre, la cúspide de la creación. Amén. Por cierto, yo creo que esto lo he contado aquí otra vez, pero me sirve, lo voy a contar. Yo tengo una amiga de años, unos amigos matrimonio, pero bueno, ella fundamentalmente, ella fue una bailarina muy prominente. Cuando digo bailarina, allá en Houston tú dices bailarina, la gente piensa que es bailarina de show. Estoy hablando de ballet clásico. Una de las grandes bailarinas del ballet clásico, de un ballet muy renombrado en mi país. Ella se convierte al cristianismo, pero ¿qué pasa? Ella traía una historia de santería, de brujería, de todas estas cosas. Y tú dirás, pero en esos niveles, como el ballet y la cultura y el arte, ¿se meten esas cosas? Oh, claro que sí. Se meten y bien metidos. Bueno, porque tú estás por encima de eso. Amén. Amén. Ten cuidado quien te está llevando a prácticas de paganas, de idolatría, hasta de idolatría de hombres. Hay gente por ahí que tiene ciertos fanatismos con los líderes políticos que lindan en la idolatría. Si amaran a Cristo con la misma obsesión que tienen con ciertos líderes políticos, fueron tremendos cristianos. Tremendos cristianos fueron. Pero viven con la obsesión y la bobería. La ridiculez a veces. No dejes que nadie, igual, puede salir por la televisión vestido de traje, en una reputable cadena y venirte a definir la realidad a ti. Venirte a decir qué es ser padre, qué es ser esposo, qué es ser amigo, qué es ser ciudadano. No permitas que nadie, excepto Dios, interprete tu realidad, tu palabra. Escúchame. Amén. Entonces, ellos tenían autoridad sobre todos los animales. Sin embargo, Satanás invierte la situación y usa un animal para interrogar y cuestionar oiga esto, hermano. Usa un animal para interrogar y cuestionar a Eva. Atacó a Dios y a la identidad de Eva. Y Eva olvidó que había sido creada a imagen de Dios y se puso a nivel del animal. No te pongas al nivel de las serpientes de este mundo. Porque ellos no te dicen a ti cómo vivir. Tú le dices a ellos cómo vivir. Y yo sé que Satanás ha impuesto esta interpretación de la realidad hasta nuestros días. Hoy en día Satanás es quien dice por la televisión, por la radio, por todos lados, cómo es la vida. Y los cristianos estamos siempre, yo sé que ahora el camino es cuesta arriba, en ese momento no lo era. Satanás estaba en desventaja ahí. ¿Sabía? Satanás estaba en desventaja. Solamente reducido a expresarse como un animal delante de las dos superhombres estos que tenía delante. Enfrente de estas dos criaturas gloriosas salidas de la mano de Dios. Ahí estaba en desventaja y sin embargo, he got, como dice en inglés, the upper hand. Porque le prestaron oído y porque se separaron de lo que Dios les había dicho. Ellos no tenían, cuando Dios te dice una cosa, tú no necesitas que Satanás te interprete. Ahí Satanás estaba en desventaja. Pero ahora, tú y yo, como seres humanos, estamos en desventaja. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque a veces es difícil y es cuesta arriba, tú puedes en cada paso en tu vida rechazar las serpientes que vienen a tu vida, decirte, no, esto es así, esto no es así, no le hagas caso, no le hagas caso a la Biblia. ¿Qué le digo Satanás a Eva? ¿Con qué dice Dios? Míralo. Con que dice Dios, versículo 1, con que Dios ha dicho no comáis déjame decirle, todos los desastres empiezan con Satanás diciéndonos, con que dice Dios. Usted sabe de lo que Satanás convence a Eva, de que ella debía ser tratada como una diosa. De que ellos debían ser dioses también. ¿Con qué dice Dios? No le hagas caso a Dios. Estén ahí, porque me gusta a veces parafrasear las cosas para que ustedes entiendan, pero estoy en ese texto. No le hagas caso a Dios. Lo que pasa es que sabe Dios que cuando tú vivas de acuerdo a lo que yo te digo, vas a ser como Dios.
vas a recibir ese tratamiento. Y eso es una mentira, porque tú y yo nunca seremos Dios. Y Adán sabía eso mejor que tú y yo, porque tú y yo sabemos que no fuimos capaces ni de hacerlo a nosotros mismos. Tú y yo sabemos que no somos autónomos. Tú y yo sabemos que estamos incluso en esta tierra y sin siquiera decidirlo. Porque a mí nadie me preguntó para nacer. ¿Verdad? Tú eres el resultado de la decisión de otro. Tú no eres autónomo. Y aún en esta tierra aquí, tú no vives y existes por ti mismo. Necesitas a otros. Necesitas a otros. Adán sabía eso. Adán sabía que tenía que alimentarse. Adán sabía que fue creado, que él tuvo el origen en Dios. Él conocía a Dios de una manera mucho más cercana. Dios le había dado todo. Él no era Dios ni iba a lograrse. Sin embargo, le hizo caso. Con que dice Dios, no comáis del árbol del huerto. Dios tiene una agenda oculta, que ellos no sean dioses. O sea, Dios tiene una agenda oculta de que ellos pueden ser más, o pueden tener más de lo que Dios le ha dado. Si se zafan de Dios, serán como Él. Y esto es una idea mentirosa. Y esta es la clave de Satanás. Y yo te digo ahorita, no subestimen a Satanás, porque Satanás es genial en presentarte una idea mentirosa como que es cierta, y en buscar una gran multitud para apoyar esa idea y convencerte a ti, a los pocos que quedan agarrados a su palabra, de que es verdad. Satanás te puede convencer, Satanás convence a mucha gente de que, por ejemplo, no, la creación y tu cuerpo dice tu sexo, está ahí, esa es la verdad. Pero Satanás dice, no, ese no es. Sexo es lo que tú piensas en tu mente que tú eres. Pero espérense, yo tengo las características de un varón. No, pero eso no importa. No importa que la genética haya hablado, no importa que la naturaleza haya hablado, no importa que las evidencias hayan hablado, lo que importa es lo que tú sientas. Tú sabes que bajo ese mismo principio, yo puedo sentir que el carro ese que tú tenías afuera es mío. Pero la evidencia es clara, yo lo compré y pues, bueno, la evidencia es clara que yo soy un varón. No importa, es cómo se siente. Hermano, y esto es tan peligroso cuando tú empiezas a ir contra las cosas de Dios. Mire, es increíble cómo cosas que hace apenas 20 años eran un horror pensarlo, ahora son normales. Incluso sin querer, nosotros mismos vamos experimentando una especie de fatiga. Nosotros los cristianos vamos experimentando una especie de fatiga. Y un espíritu de supervivencia kicks in y we start to accept that. Por fatiga y por supervivencia. Por sobrevivir en nuestro trabajo, por sobrevivir en nuestra escuela, por sobrevivir en nuestra carrera, por sobrevivir con nuestros peers. Y por una fatiga ya de que ya tú ves que tanta gente está lo mismo, que ya tú dices, no. Pero eso viene poco a poco, porque por ejemplo, yo te voy a decir algo. Hoy en día es aceptado y es casi, y hasta se enseña de que no, el homosexualismo es una cosa normal, ¿verdad? Y tú dices, oye, si tú analizas, si tú te sientas en tu cama o en tu casa y piensas, hombre con hombre, algo allí falta, algo de la verdad que emana los absolutos y la naturaleza de las cosas, algo allí falta. Y un experimento sencillo es este, yo lo he dicho aquí otras veces. Si usted coge una isla y la llena de hombres, en 200 años se extinguió la especie humana. Se extinguió. Fíjate qué clase de sabiduría, no hay que pensar mucho. O viceversa, si la llena de mujeres, en 200 años se extinguió la especie humana. Pero nos han dicho que no, que sí, que ellos son así, que hay que aceptarlo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, empezamos por eso. El día de mañana, porque te voy a decir algo, tristemente,
esto nos los empiezan a empujar y empiezan a salir los sociólogos y los psicólogos y hasta los teólogos a respaldar esto. Y a empezar a buscar en la Biblia y encontrar cositas por ahí que más o menos se parezcan para acomodar nuestros propios pecados. Pero cuando tú empiezas a tumbar así los absolutos, las cosas que la naturaleza, las cosas con las cuales la naturaleza te golpea en la cara, ¿cuál es el límite entonces? Mañana soy un hombre, mañana se empieza a decir que un hombre debe tener 3 mujeres. ¿Verdad? Y el psicólogo va a venir y te va a decir, bueno, si ellas están de acuerdo y él también, hay libertad. ¿Verdad? Y el sociólogo va a surgir y te va a decir, espérate, porque si ese hombre es capaz de mantener a las 3, son 3 familias, son 3 mujeres. Mira cómo está la mujer abandonada por ahí. Qué bueno sería que un hombre tuviera 4 o 5 y recogiera un poco de esa single mother que hay por ahí. Si un hombre pudiera mantener, y los sociólogos dicen, no, eso va a ser bueno para la sociedad, eso va a acabar con la pobreza, ¿verdad? Y va a venir el teólogo y va a decir, total, si Salomón tenía 2.000 o tenía 1.000. Y nos van, y tú dices, pero yo sé que hay de ustedes aquí que están diciendo, eso no va a pasar, pastor, eso nunca se va a aceptar. ¿Qué? Mañana va a aparecer otro, más adelante, van a pasar los años, y va a aparecer otro que va a decir, ¿tú sabes qué? La edad consensual debía ser a los 12 años. Si total, a los 12 años ya una muchacha tiene su periodo, su menstruación, y qué sé yo qué. Y entonces va a salir el psicólogo y va a decir, bueno, en vez de que sea una teenager por ahí, está haciendo droga, y mejor que tenga un marido que ya desde chiquito la vaya a ir entrenando. Eso va a decir el psicólogo, no, le va a hacer bien, ¿verdad? El sociólogo va a decir, nos vamos a quitar un montón de demandas por acoso sexual, porque es verdad que es descaro eso. ¿Tú has visto a las muchachitas de 17 años como coquetean con el profesor, el pobre profesor? Claro que tiene, vamos a quitarnos eso de arriba, eso es bueno para la sociedad. Y el teólogo va a salir y va a decir, ¿qué es? María también tenía como no sé cuántos años, 16, 17. Y tú te ríes, jajaja. ¿Tú quieres decir una cosa? La edad consensual en Cuba es 16 años. En Cuba. A los 16 años tiene carnet de identidad del mayor de edad. El diablo vende billetes. Y los vende bien. Con que ha dicho Dios. Oh, ¿entienden lo que es el punto que estoy haciendo? Con que ha dicho Dios. Y tú dices, no, en la iglesia no va a pasar eso nunca. Claro que sí. Claro que sí se van a levantar, si ya los hay. Pero si no hay ministros que casan personas, no sé. Y quiero puntualizar una cosa. Amamos las personas que por alguna razón han tenido ese estilo de vida. Son salvables y ese pecado no es muy diferente de ser un mentiroso y un adúltero. Amén. Amén. Hay quien dice, no, ese es el pecado, ¿cómo se llama? La blasfemia contra el Espíritu. Ese es un pecado como otro. O sea, salir a andar por ahí chismoseando es igual. O sea, delante de Dios todo el mundo, el homosexual, el chismoso, y traicionar a su esposa es igual, es lo mismo. Mentir es lo mismo. ¿Cuánto daño hace una mentira? Entonces, amamos esas personas, creemos que el Señor también la salva a ellos. Hay una, yo no me acuerdo ahora, pero hay una lista en la Biblia. Solo leí aquí en una oportunidad donde Pablo habla de una serie de pecados, pone todo en una lista y dice, y esto erais vosotros, menciona eso, dice, y esto erais vosotros, pero ya habéis sido lavados. Los brazos de la cruz son lo suficientemente fuertes para sostener todo el mundo, todo lo que quiera. Amén. Y ese es el mensaje nuestro. El mensaje nuestro no es estar clasificando a la gente y votando. No, este pecadito sí, este no. No. El mensaje nuestro es venid. Venid a Cristo todos. Venid todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis en tinieblas. Todos los que estáis.
Hay libertad en Cristo Jesús, hay vida nueva en Cristo Jesús. Y muchas veces la manera de llegar a esas personas no es rechazarlas. Es no dejar que nos digan con qué ha dicho Dios, está bien, pero estar ahí y decir, no, espérate, déjame decirte de verdad lo que ha dicho Dios. ¿Qué fue lo que Adán debió haber dicho a la serpiente? No, está equivocado. Eso no es lo que ha dicho. Lo que ha dicho Dios es esto, no lo que tú dices. Amén, querido hermano. Amén. El versículo que se me quedó en el aire que lo iba a leer sobre Satanás es Juan 8:44. Le dice Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso te digo, Satanás interpreta. El mundo en que vivimos, la realidad del mundo en que nos encontramos es la de Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Lo que prima aquí es la interpretación de Satanás de las cosas. Nosotros tenemos esta lucha cuesta arriba de traer la palabra de Dios, lo que Dios dice. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás usó una idea mentirosa que ella traspasó a su marido. Pecaron contra Dios, arruinaron el mundo y la raza humana. Pero no digas, ay, Eva, metiste la pata. Eva era perfecta. Eva fue engañada, pero Eva era perfecta. Ay, no, pero ella metió la pata. Si yo hubiera estado ahí, si tú hubieras estado ahí, yo digo, hubiera metido las 3, las 4. Porque la prueba y la tentación vino sobre lo mejor de lo mejor, sobre lo que mejor pudo presentar Dios como representante de la raza humana. Si llegara a crear otro Dios, fueron los hombres, Adán y Eva. Y ellos, aún ellos, fueron engañados. Y se metió el pecado en el mundo. Yo tenía una parte aquí pero quiero, salir adelante porque el tiempo se me viene encima. Pero, ¿qué es el pecado? Bueno, la gente piensa que el pecado es lo que yo hago, pero el pecado como concepto es algo más. Porque las cosas que yo hago, las hago porque algo dentro de mí ya está arruinado. Dentro de mí fluye, en mis miembros, vamos a decir, están los deseos de hacer el pecado. Eso está en mí. Es como y yo tenía pensado eso, lo explico como una enfermedad, vaya, como una neumonía, pero es que hay un punto en que la neumonía no determina lo que tú haces. La neumonía es una condición de enfermedad. Pero para que ustedes entiendan, el pecado es como un virus que se ha metido y se ha mezclado en la naturaleza humana, que simplemente uno no puede ser de otra manera. Alguien lo explicó de esto. Adán y Eva eran blancos y el pecado era azul. Ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron, se tiñeron de azul para toda la vida. El pecado es azul y todo lo que salió después salió azul. O sea, ¿entienden? Todo es la simbología, ¿no? Es como si ellos hubieran sido blancos de color, en sentido del color blanco. El pecado era azul, lo que Satanás logró que hicieran al ellos pecar como si se hubieran teñido, y azul es toda la raza humana. No importa que unos son azules más fuertes, como genocidas, pero todos tenemos algo de azul. Todos. Y Dios pronunció un juicio sobre el azul, sobre todo aquel que fuera azul. Yo digo, ciertamente morirás. Entonces, toda la humanidad está caída. Entonces, no es realmente un color azul, es como un virus, una inclinación, es una naturaleza. Que como yo decía, se ven los niños, el niño ya nace, el niño le da un golpe al otro, y dame esto, y muerde a aquel, y manipula a los padres con llanto, ya sabe cómo manipular. Y es un bebé, que lo aprendió, y sabe cómo manipular a los padres, etc. Es algo, es esa condición que algunos con los años van logrando dominar, van logrando poner en check, aunque siempre a veces se salen las mentiras, en la violencia, en el orgullo, etc. Pero hay otros que le dan rienda suelta. Y hay gente que se convierte en personas realmente muy malas.
¿verdad? Pero todos estamos bajo la influencia del mal. Adán era un idólatra rebelde. El más grande problema que tiene el hombre es esa voz interna que le dice con qué ha dicho Dios. Amén, hermano. Amén. Dice, déjame decirte algo. Uno de los grandes problemas del pecado es el orgullo. Interesante que te voy a una frase interesante. San Agustín dijo: Dios ofende el orgullo humano por el mero hecho de ser Dios. Escucha, Dios ofende el orgullo humano por el mero hecho de ser Dios. No nos gusta un Dios en nuestra vida, no nos gusta un soberano, no nos gusta que haya alguien superior a nosotros que call the shots. We don't like that. Amén, hermano. Es una rebelión innata. No nos gusta que nos digan. De hecho, tú estás haciendo algo malo y tú sabes que estás haciendo algo malo y alguien te dice: mira, hermano, acuérdate que para Dios le desagrada. Mucha gente en el mundo, ¿por qué le tienen por qué la gente más pecadora del mundo le tiene un odio a las cosas de Dios? A menos que el Espíritu Santo haga la conversión del corazón. Mire, ahorita hablamos de ciertos pecados. Y si usted se pone a hablar y usted vive cerca de una de esas gente, esa es la gente que más le tienen un rechazo a todo lo que es de Dios y a los cristianos. Un rechazo. Pero no es a nosotros como cristianos, es a lo que nosotros representamos. Es a la verdad que Dios ha puesto en nosotros. Es una rebelión, si aún a nosotros como cristianos a veces nos molesta, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos a hacer una cosa que sabemos que a Dios le desagrada. Nos ofende la soberanía de Dios, pero Dios es soberano. Dice el versículo Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Adán y Eva hay una pila, ¿verdad? Aún Satanás, ángeles hay un montón, pero Dios hay uno solo.